La economía uruguaya terminó 2021 con datos mayormente alentadores que reflejan que en el tercer trimestre del año se habría alcanzado los niveles de actividad prepandemia, algo que llevó a muchos economistas a ajustar sus pronósticos al alza. El impulso en el último tiempo vino por el lado de las exportaciones y la inversión, pero el consumo, debido entre otras cosas a la pérdida de salario real, continúa aún rezagado. ¿Qué cabe esperar para la economía uruguaya en este 2022? ¿Qué puede pasar con las principales variables como empleo, salario, el precio de las materias primas, que es tan importante para nuestro país? ¿Y en qué contexto de la economía mundial se da esta situación de la economía uruguaya también? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos en nuestro espacio de la entrevista central con las economistas Tamara Yandi y Florencia Carriquiri, socias de Exante. Tamara, Florencia, buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo estás, Romina? Hola, muy buenos días. Bueno, hoy tenemos un poco más de tiempo, hoy dedicamos, como hacemos cada tanto, ¿no? Sobre todo en cada comienzo de año, dedicamos un rato más al habitual espacio de análisis económico con ustedes. A ver, les empiezo planteando, decíamos recién, bueno, la economía uruguaya acumuló un crecimiento, ¿no?, de 4,5% en lo que fueron los primeros 9 meses de 2021, y todo hace indicar que, bueno, que habría continuado, ¿no?, creciendo en los últimos meses del año, dato que vamos a conocer en las próximas semanas. Ahora les preguntaría, ¿cuáles fueron esos motores detrás de esa recuperación de la economía? ¿Podemos profundizar en esos datos? Sí, a ver, uno de los motores, tú lo mencionabas al inicio, uno de los motores fundamentales fueron las exportaciones, a pesar de que estuvimos con las fronteras cerradas durante prácticamente todo el año y eso supuso exportaciones de servicios históricamente bajas el año pasado. Las exportaciones de bienes tuvieron un dinamismo realmente excepcional en 2021. En el conjunto del año se superaron los 11.500 millones de dólares exportados, que es un monto 43% mayor al de 2020, bueno, que fue un año obviamente muy impactado por el efecto del COVID al inicio de la pandemia, pero también resulta un monto 20 o 25% superior a lo que exportamos en 2018 y 2019. Y bueno, y de esa manera las exportaciones totales de bienes y servicios en su conjunto crecieron más de 30% en dólares, más de 13%, si las medimos en términos reales, en lo que fueron los primeros 9 meses del año. En particular, a nivel de los bienes, vimos un dinamismo realmente muy destacado de las exportaciones de carne y de subproductos cárnicos, lo hemos comentado otras veces, y este rubro, carne y subproductos cárnicos, tuvieron un monto exportado récord en 2021, 2.900 millones de dólares en el año, pero también hubo crecimiento a nivel de la celulosa, a nivel de la soja, a nivel de los lácteos, de la madera. Rubros de base agropecuaria aumentaron sus ventas al exterior con realmente pocas excepciones. Y bueno, y ese buen desempeño exportador se reflejó a nivel de lo que es la oferta en una expansión bien significativa de las actividades primarias, que a pesar de la sequía que tuvimos en el verano 2021, acumularon un crecimiento de casi 3% en enero-septiembre, según lo que fueron las últimas cifras publicadas. También a nivel de la industria manufacturera, que se expandió más de 6% en el mismo periodo y se ubicó en los niveles más altos desde 2014. Y en el comercio, por lo que es el impacto de las actividades de trading que se miden en este sector. Y bueno, y luego también vimos en 2021 ventas excepcionales de energía eléctrica a la región por casi 600 millones de dólares, que es una cifra sin precedentes, pero eso esencialmente, digamos, fue explicado por una coyuntura muy particular de sequía en Brasil. Bien, por el lado de las exportaciones, entonces, ese panorama que señalaba Florencia. Ahora, el otro gran motor de la economía en 2021 fue la inversión, ¿verdad? Sí, la inversión fue otro gran motor de la economía. Con los últimos datos oficiales que llegan a septiembre, acumulaba un crecimiento de más de 18% en relación al año anterior. No tenemos forma de descomponer esas cifras por tipo de inversiones, pero es evidente que todas las inversiones relativas al proyecto de UPM, ya sea directamente en la planta como en toda la infraestructura, digamos, relacionada con ese proyecto, ha sido un motor bien importante. De todos modos, Romina,
hay que tener en cuenta que la inversión en Uruguay venía de niveles sumamente bajos. En 2019, antes del COVID, incluso sin contar el bajón de 2020, en 2019 la inversión en Uruguay era casi 20% real más baja que 5 años antes. En 2019 era solo el 15% del PBI, que es de los ratios más bajos desde la salida de la crisis del 2002. Lo marco porque entonces efectivamente estamos ante un repunte muy interesante de la inversión en estos últimos trimestres, pero eso igual no supone volúmenes de inversión muy destacados en una perspectiva histórica. En ex ante, nosotros estimamos que el año pasado la inversión debe haber cerrado más o menos en el entorno del 17% del PBI, un poquito más quizás, pero entre 2011 y 2014, que fue el anterior boom de inversiones, estábamos con un ratio más en el eje del 19-20% del PIB. Otra forma de mirarlo es, si uno toma los más de 170 países que están en la base de datos del World Economic Outlook del FMI y los ordena de mayor a menor según su ratio de inversión sobre PIB, la mediana mundial en materia de inversiones es 23% del PBI, o era 23% del PBI antes del shock de pandemia, y decía recién que en Uruguay el año pasado llegamos a 17, 5 puntos menos. Entonces, el punto que quiero marcar es, estamos cerrando un excelente año en materia de crecimiento de la inversión, pero eso se dio con mucha contribución de un megaproyecto, el de UPM, y aún así los números agregados no son particularmente destacados o sobresalientes desde una perspectiva histórica ni desde una comparación transversal con otros países. Ahí Uruguay sigue teniendo un desafío grande. Bien. Ahora, a ver, a partir de esto que ustedes describían, ¿no? De lo que sucedió en las exportaciones, de lo que sucedió en la inversión, una pregunta que cabe hacerse es, a ver, ¿cuánto hay de mérito de la política económica propiamente dicho y cuánto de el famoso viento de cola en la recuperación que hemos visto hasta ahora, ¿no? Sí, a ver, hay un tercer elemento y que lo pondría en primer lugar, que es innegable que el crecimiento del año pasado tuvo una buena cuota de efecto rebote, desde un 2020 que fue realmente muy, muy malo con el shock inicial del COVID. Pero además el contexto internacional fue muy bueno para Uruguay, la reactivación de la economía mundial después del shock inicial de la pandemia fue excepcionalmente vigorosa, más rápida de lo previsto. Se estima que el crecimiento global debe haber cerrado en torno a 5,5% el año pasado, incluso mejor al que se proyectaba cuando arrancó el año, que de por sí era un crecimiento muy fuerte frente a parámetros históricos. Entonces, ese contexto de reactivación intensa de la demanda mundial se combinó además con un marco de mucha liquidez en el mundo, con algunos factores de oferta en algunos mercados, para dar lugar a precios de commodities realmente muy favorables para Uruguay. Ese fue otro factor clave detrás de las cifras de comercio exterior que recién comentaba Florencia, y en lo financiero también fue otro año de dinero barato, ¿no? de tasas de interés internacionales muy bajas, y ahí hay otra clave de lo que fue el escenario económico de Uruguay el año pasado. Esos aspectos, podríamos decir, serían como parte del viento de cola, ¿no? Sí, está. A ver, sí, sin duda hubo viento de cola en 2021, el mundo mejoró notoriamente. Con eso no queremos decir que la política económica no jugó ningún rol, digamos, pero lo cierto es que la política económica en Uruguay fue menos expansiva que en otros países del mundo en lo que fueron estos años de pandemia, y la verdad es que la recuperación que tuvo la economía uruguaya terminó siendo bastante consistente con lo que mostraron otros países. Nos recuperamos a un ritmo muy similar al de varios países del mundo, incluso también de nuestra región. No tuvimos, podríamos decir, un desempeño particularmente destacado, digamos, en términos de lo que fue la actividad económica. Dicho todo eso, sí nos parece que es innegable que la gestión de la pandemia ayudó a cimentar, digamos, la buena imagen institucional que tiene Uruguay en el mundo, y eso y la gestión de la política económica permitió al gobierno preservar el grado inversor y permitió también un contexto de expectativas, tanto a nivel de consumidores como de empresarios, que fue
realmente bueno y bastante mejor al que vimos en el resto de la región. Eso sienta bases, a nuestro juicio, para que tengamos expectativas de continuidad de esa recuperación que vimos en 2021 también para este 2022. Bien. Recién mencionaban la incidencia que ha tenido el buen contexto internacional, ¿no?, en la recuperación económica del último año. Ahora, ¿qué podemos esperar para adelante? Digamos, ¿qué expectativas se manejan para la economía global y para los precios de las materias primas este año? Bueno, a ver, a nivel de lo que es precios de commodities, en general se esperan buenos valores también para lo que es este año, en la medida en que se aguarda un buen ritmo de crecimiento de la economía global, incluso pese a lo que están siendo los impactos, digamos, del recrudecimiento de la pandemia en estos últimos meses con la expansión de la Omicron. Pero bueno, más allá de que en algunos rubros puede haber corrección a la baja desde valores que fueron excepcionales en 2021, y pienso, por ejemplo, en el caso de la carne, la verdad es que los organismos y los analistas internacionales especializados tienden a proyectar precios firmes de las materias primas en 2022. En el caso de los granos en particular, estamos viendo en este comienzo de año presiones alcistas nuevamente, con la soja superando los $500 por tonelada, pero eso responde esencialmente a la sequía que se está consolidando en el hemisferio sur y a los consecuentes temores, digamos, de escasez de la oleaginosa a nivel global. Desde esa perspectiva, estos buenos valores de la soja en las últimas semanas son una noticia agridulce, podríamos decir, para lo que es el sector agropecuario. Claro. Sí, a ver, en términos más generales, diría que el escenario de consenso es que el 2022 va a ser favorable en el contexto externo, no tan bueno quizás como el 2021, porque en el mundo ya pasó el efecto, digamos, rebote de la caída inicial, y sobre todo porque las políticas monetarias y políticas fiscales en el resto del mundo se van a ir haciendo más normales. La velocidad de esa normalización es clave, y en el balance de riesgos parece haber más probabilidad de escenarios de un ajuste más agresivo, sobre todo de la política monetaria en las grandes economías. Lo digo porque el tema de la inflación se ha instalado como el gran elemento de riesgo en el escenario internacional en este momento, al margen de lo sanitario, por supuesto. ¿Por qué es un riesgo? Porque si la inflación en el mundo no cede, como hoy proyectan muchos de los grandes bancos centrales y los bancos de inversión, es posible que la política monetaria en Estados Unidos y en otras partes del mundo dé un giro más contractivo de lo que hoy parece estar incorporado en el escenario base. Eso encarece el crédito, puede tener consecuencias negativas para el crecimiento mundial, para los precios de los commodities, puede generar, digamos, turbulencias en los mercados financieros en general, y puede también dar lugar a un fortalecimiento mayor del dólar en el mundo. Así que a eso tendremos que estar atentos. Ahora les pregunto, ¿qué pasa con la región? ¿Cómo pueden jugar nuestros vecinos en este 2022? A ver, nuestros países vecinos también registraron un crecimiento significativo en 2021, recuperaron en ambos casos los niveles prepandemia, pero las perspectivas que se están manejando para adelante realmente son de un crecimiento muy moderado. En Brasil la economía está teniendo un mal desempeño, podríamos decir, en estos últimos 2 trimestres, con una caída leve de la actividad económica, tanto en el segundo como en el tercer trimestre de 2021, con datos también decepcionantes en el inicio de lo que fue el cuarto trimestre, y las proyecciones se han venido revisando muy rápidamente a la baja en los últimos meses. Se están apuntando ahora a una expansión de apenas 0,5% o incluso menos en el promedio de 2022. Y en Argentina los pronósticos están apuntando a un crecimiento algo mayor, de entre 2 y 3% en el promedio de este año, pero eso esencialmente refleja el efecto arrastre que dejó la recuperación de la segunda parte de 2021. Con lo cual tenemos poco crecimiento proyectado para los dos vecinos, y a su vez, como comentamos otras veces, tenemos a ambos países con las monedas extraordinariamente devaluadas, lo que deja a Uruguay con muy malos niveles de competitividad frente a las dos referencias, y hay también en los dos países vecinos incertidumbres muy importantes en el frente económico y en el frente político. Recordemos que en Brasil hay en octubre elecciones presidenciales, y eso está trayendo volatilidad y bastante ruido en los mercados financieros en los últimos meses. En definitiva, a ver, todo esto está configurando un escenario regional complejo, podríamos decir. La verdad es que Romina
a nuestro juicio, Romina, no deberíamos esperar un impulso positivo, digamos, desde los países vecinos en 2022. Por el contrario, no, tendemos a pensar, digamos, que pueden ser nuevamente fuentes de sorpresas negativas y de volatilidad. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos en la entrevista central conversando esta mañana con las economistas Tamara Yandi y Florencia Carriquiri, socias de la consultora Exante, sobre la marcha de la economía en el año 2021 que acaba de cerrar y sobre todo las perspectivas para este 2022. Continuamos en la entrevista central conversando esta mañana con las economistas Florencia Carriquiri y Tamara Yandi, socias de la consultora Exante, sobre la marcha de la economía en el año 2021 que acaba de cerrar. Veíamos allí el impacto de los motores que están impulsando el PBI, como las exportaciones y la inversión, por ejemplo, y hablábamos del frente externo, de cuánto hay en ese crecimiento de viento de cola y cuánto de gestión de la política económica. Vamos a hablar ahora de, si les parece, otro aspecto que nos quedó pendiente, digamos, otras de las patas importantes de la economía, como es el consumo, ¿no? ¿Qué está pasando con el consumo interno y qué proyecciones manejan ustedes en Exante para este año que está comenzando? El consumo privado, la verdad es que tuvo un mal desempeño en la primera parte del año pasado, que recordemos estuvo muy afectada por la situación sanitaria en nuestro país, también muy impactada por la menor actividad turística, pero los datos del tercer trimestre ya confirmaron un rebote y nuestras estimaciones son que habría terminado el año con un nuevo avance en el cuarto trimestre. Dicho eso, no hay que perder de vista que los últimos datos oficiales marcaban que el consumo privado estaba el año pasado, en el tercer trimestre, todavía 5% más o menos por debajo de los niveles prepandemia. Esto quiere decir que la recuperación del consumo privado estuvo bastante más rezagada que las de los otros componentes del PBI, como las exportaciones o la inversión que recién mencionábamos. Nuestras proyecciones apuntan a que deberíamos ver una recuperación adicional del consumo este año y que deberíamos ir gradualmente alcanzando esos niveles prepandemia. Puntualmente en nuestro escenario base en Exante estamos contemplando un crecimiento del consumo privado de 4,5% en la comparación de promedios anuales. En eso juega que la disponibilidad de créditos sigue siendo razonablemente buena, que en Uruguay prevalece un clima de expectativas también bueno, lo mencionaba recién Florencia, y también que sobre el final del año pasado se vio una recomposición importante del mercado de trabajo que esperamos que prosiga también en 2022. A ver, justamente en relación al mercado de trabajo, ¿qué están proyectando en Exante en términos de empleo y de salarios también? Bueno, para 2022 esperamos que el empleo mantenga una tendencia de mejora, aunque probablemente más lenta, sí, de la que vimos en la última mitad de 2021, que tuvo algo de rebote, digamos, con la redinamización de la economía. Concretamente, a ver, según nuestros pronósticos, en 2022 se van a estar creando unos 30.000 nuevos puestos de trabajo y esperamos que la tasa de desempleo se mantenga en el eje del 7-8% de la población activa. Al mismo tiempo, después de 2 años de caída, el salario real esperamos que deje de caer en 2022. De hecho, contemplando lo que se ha ido negociando en la mayoría de los sectores en esta 9ª ronda de consejos de salarios, en Exante revisamos hace algunas semanas al alza las proyecciones de salarios para este año. Estamos esperando aumentos nominales que en promedio estarían por arriba del 7-7,5% anual. Eso es punta a punta, es decir, diciembre de 2022 contra diciembre de 2021. Y en la medida en que esperamos que la inflación ceda en 2022, esas subas nominales nos estarían dejando con un salario real, es decir, con el poder adquisitivo de los salarios, teniendo una recuperación moderada, de aproximadamente 1% en términos redondos, en el transcurso del año. Eso, de nuevo, es en la medición punta a punta, diciembre contra diciembre. En la medición promedio anual, probablemente no vamos a ver una variación muy relevante respecto a 2021, por lo cual todavía vamos a estar en términos de promedio anual
abajo de los niveles de 2019, en el eje 3% abajo de los niveles de 2019, porque no hay que perder de vista de nuevo que venimos de 2 años de descenso del salario real en medio de la pandemia, ¿no? Tuvimos una caída de algo más de 2% del salario real en 2020 y una de 1,5% estimamos que cerraría la caída del salario real en 2021. Ahí, ya que estamos, aprovecho y les planteo una pregunta, por ejemplo, que viene de la audiencia. Rodolfo dice, ¿y si el país le va tan bien, a partir de lo que estábamos comentando del desempeño que han tenido las exportaciones y la inversión, ¿por qué los salarios y las jubilaciones pierden poder adquisitivo?, dice. Sí, a ver, claramente durante la pandemia y en medio de las incertidumbres, cuando vencieron los convenios allá por mediados de 2020, el gobierno optó por una negociación muy cautelosa, se estableció un convenio puente, por diseño, estos ajustes de salarios suponían un ajuste a la baja del salario real, que como comentábamos recién, estuvo en el eje del 2% promedio anual y que dejó también una baja para 2021. Las nuevas negociaciones, como decía recién, que ya recogen una actividad económica que se está recuperando, un mercado de trabajo que se ha reactivado notoriamente en la última parte de 2021, ya están planteando un escenario que debería ser de, como decía recién, comienzo de la recuperación del salario real. Obviamente que en esa proyección es clave que la inflación efectivamente ceda, porque los aumentos se pactan, son nominales, pero todo hace indicar, digamos, que ese va a ser el escenario. A ver, hablando de lo que tiene que ver con el mercado de trabajo, más allá de esto que señalábamos de los salarios, una pregunta que nos llega frecuentemente desde la audiencia es ¿qué tipo de empleo se está creando, ¿no? Y en qué sectores, por ejemplo, ¿no? Esa es una pregunta frecuente. Bien, a ver, en comparación con un año atrás, la recuperación de la segunda parte del año pasado vino esencialmente con un empuje de los departamentos en el interior del país. En Montevideo la tasa de empleo también viene repuntando casi sistemáticamente desde julio, pero todavía está bastante por debajo de los niveles pre-COVID. Es en el interior, en cambio, donde se ve que se ha recuperado enteramente la caída ocasionada por la pandemia, y de hecho, según los datos del INE, en noviembre, que son las últimas cifras oficiales, había aproximadamente unas 25.000 personas ocupadas más en el interior que en el mismo mes del 2019, que antes de la llegada del COVID. No hay buena información a nivel de sectores. Es de presumir que el aumento del empleo se haya ido haciendo bastante generalizado en la medida que la recuperación de la economía también se ha venido haciendo más extendida entre sectores, aunque la verdad es que para retomar los empleos pre-COVID, como se está viendo en Uruguay, es clave la recuperación del empleo en todo lo relativo al comercio, los servicios de distinta índole, que son las actividades que son más intensivas en gente, que emplean a una mayor cantidad de trabajadores. Pero eso es una hipótesis, lamentablemente no hay información oficial segmentada por sector, tampoco por las características de las personas. Vamos a tener que esperar así a que el INE publique los microdatos de la encuesta continua de hogares, que serán en unos meses, para poder sacar algunas conclusiones adicionales. El INE ha dicho además que está trabajando para publicar estadísticas de alta frecuencia sobre el mercado de trabajo con los datos segmentados por edad, por nivel educativo y con otros cortes que son claves para entender o para tener una mejor comprensión de la dinámica del mercado de trabajo. La verdad es que va a ser muy bienvenido el retorno de esos datos que se habían discontinuado con la pandemia. Sí, ahí estoy pensando también, hay un factor a considerar que es cuánto más se extienda el seguro de paro flexible, por ejemplo, ¿no? Que por ahora es una medida que se ha instrumentado y que parece haber sido un gran amortiguador en su momento del mercado laboral, ¿no? Sí, sin duda. Les iba a plantear ahora, a ver, con este escenario que están describiendo, ¿qué queda por hacer desde la política económica? A ver, a nuestro juicio, la verdad es que uno de los desafíos centrales para el gobierno es lograr que esta recuperación económica que comenzamos a ver en la segunda parte de 2021 y que esperamos se mantenga en 2022, de alguna manera se torne en el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido y robusto, incluso cuando el escenario externo pueda irse tornando algo menos favorable, ¿no? en los próximos años. Y para eso en Exante estamos convencidos de que Uruguay debe apretar el acelerador a nivel de la agenda de
de reformas que contribuyan a promover mejoras de productividad en la economía y en última instancia una mejor calidad de vida, digamos, para todos los uruguayos, concretar la reforma de la seguridad social y lograr avances relevantes para una mayor apertura de la economía son sin duda objetivos centrales para este año. Las autoridades también han puesto sobre la mesa que pretenden encarar en este 2022 una discusión sobre el funcionamiento de los consejos de salarios, y en la lista de pendientes, a nuestro juicio, resulta clave encarar una reforma profunda de la educación que permita no solo un crecimiento económico sostenido en el mediano y en el largo plazo, sino también una mayor equidad social, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sin duda, Romina, a nuestro juicio el foco en esta segunda parte de la administración de Lacalle Pou tiene que estar en avanzar en esas y algunas otras reformas estructurales. Probablemente debamos esperar ahora al referéndum sobre la LUC para ver movimientos más decididos, pero el avance en esa línea nos parece que es clave para impulsar mayores niveles de inversión. Vuelvo a lo que decía hace un rato, Uruguay todavía tiene niveles muy insuficientes de inversión para asegurar una senda de crecimiento más intenso en estos próximos años. Ahora, al margen de la agenda de largo plazo, también hay desafíos de corto plazo, ¿no? Sobre todo en lo que hace al cuidado de algunos equilibrios macroeconómicos, tanto en el frente de la inflación como el frente fiscal, por ejemplo. Al fin y al cabo, tenemos una inflación de 8%, arriba de lo que es el rango objetivo que se ha fijado el Banco Central. Tenemos un déficit fiscal que todavía está lejos de los niveles que se requieren para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, ¿no? Tamara, ya que mencionas el dato de inflación, ¿no? ¿Cómo están viendo el frente de la política monetaria? Por ejemplo, ¿qué impacto puede tener la suba de tasas que está llevando adelante el Banco Central? Recordemos que la semana pasada anunció una nueva suba y en este caso una suba importante. Sí, a ver, el Banco Central acaba de anunciar, como decís, un aumento de tasas de 75 puntos básicos, que es el cuarto aumento consecutivo y es el más grande desde que comenzó este ciclo de suba de tasas en agosto del año pasado. También explicitó en el último comunicado que anticipa incrementos similares para las próximas 2 reuniones del Copón en esta primera parte de 2022. Eso nos dejaría ya en abril con una tasa de referencia de 8%, que es mayor a la que preveíamos nosotros, sin dudas. Dicho eso, la verdad es que la recuperación de la actividad y sobre todo del empleo en la segunda mitad del año pasado también superó nuestras expectativas. Entonces, con ese frente algo más despejado, tiene sentido que el Banco Central señalice un camino de normalización un poco más rápido de las condiciones monetarias que venían siendo hasta ahora bastante expansivas. Recordemos que en sus decisiones el Banco Central incorpora o balancea esencialmente 2 dimensiones. Cuán lejos o cerca están las expectativas de inflación del objetivo oficial, y si están lejos por arriba, como están hoy en Uruguay, eso indica que se requiere una tasa más alta. Y por otro lado, cuán lejos o cerca está la actividad económica de su nivel normal. Cuando estamos en recesión, la receta es tener tasas más bajas para abaratar el crédito y para impulsar a la economía por la vía de un dólar más alto. Entonces, lo que quise decir es que ahora que la economía y el mercado de trabajo mejoraron más rápido, aunque a nuestro juicio no están aún en su nivel normal o de tendencia, el caso para mantener tasas ultra bajas y mucha liquidez en el mercado es menor. En otras palabras, tiene más sentido ir llevando a la tasa de interés a un nivel un poco más alto y normal, atendiendo más esa otra dimensión que mencionaba, la de la brecha entre las expectativas de inflación y el objetivo del Banco Central. Tiene sentido, sobre todo si las otras políticas económicas también están alineadas en un tono más restrictivo. El riesgo aquí, como han subrayado varios colegas nuestros en estos últimos días, es que la política monetaria se quede medio sola, por decirlo de alguna manera, en el combate de la inflación y la suba de tasas termine dando lugar a una apreciación de la moneda. Esto es, a un dólar más bajo o que sube mucho menos que la inflación, que nos encarezcamos en dólares y que eso pueda complicar el crecimiento de la economía. ¿Y cómo están viendo, les pregunto ahora, el frente de la política fiscal, el otro tema que nos quedaba por cubrir, digamos? ¿Qué tan importante sigue siendo ese tema ahora que se ha logrado encauzar las cuentas públicas hacia un menor déficit, ¿no? Es verdad, ahí ha habido logros importantes en esa área. Los últimos datos disponibles
llegan a noviembre del año pasado, marcaban un déficit de 4,4% del PBI. Probablemente en esa cifra hay alguna distorsión por el efecto de la cadencia de las compras de petróleo que hace ANCAP, pero aún cuando parte de ese efecto se revierta en diciembre, el gobierno está muy encaminado a sobrecumplir la meta fiscal que se había trazado para el 2021. Recordemos que la rendición de cuentas había proyectado un déficit de 5,6% del PBI el año pasado. El último dato, reitero, es 4,4% del PBI, con un margen de más de un punto entero del PBI entonces. A su vez, en este déficit de 4,4% del PBI en el año móvil a noviembre hay un efecto de gastos extraordinarios asociados a la pandemia. Los números fiscales, excluyendo el llamado fondo coronavirus, están dando un déficit en algo por abajo del 3% del PBI. Frente a este panorama, parecería que el cumplimiento de los objetivos fiscales del 2022 es técnicamente muy posible, pero igual valen algunas notas de cautela. A ver, ¿por qué estas notas de cautela decís? Bueno, en primer lugar, porque con esta ola de COVID no es trivial que el fondo coronavirus no deba extenderse. Me refiero a gastos en atención de salud, a nuevas campañas de vacunación, incluso, sin suponer que llegamos a un punto donde veamos incremento de los seguros de paro y otras transferencias que se vieron en el 2021. Pero más allá de eso, de los gastos COVID, también es muy importante marcar que hasta ahora buena parte del ajuste se debió a que se usó realmente muy a fondo la palanca de la inversión pública, que nos parece que no tiene mucho más espacio para bajar. Y también que el otro gran factor de ajuste del déficit fue la caída de la masa salarial del sector público en un contexto en el que estaba cayendo el salario real, que el ajuste de los salarios del sector público fue inferior a la inflación. Habiendo un compromiso político explícito de que este gobierno termine sin pérdida de poder adquisitivo en los salarios públicos y con el ciclo político o el ciclo electoral que tiene la inversión pública en nuestro país, la verdad es que nos parece que va a ser un desafío importante el sostener y eventualmente profundizar el ajuste que se ha visto hasta ahora, que es el camino que tiene trazado el gobierno. Florencia, Tamara, en definitiva, a ver, entonces, y ya para terminar, ¿podemos repasar las proyecciones que manejan en ex-ante para las variables, digamos, clave de la economía? Ya mencionaron, por ejemplo, algunas, pero ¿cuál es la previsión de crecimiento del PBI y de inflación, por ejemplo, que tienen ustedes? Bueno, a ver, en nuestro escenario base, que asume un contexto internacional todavía relativamente favorable, aunque menos que en 2021, como ahondaba Tamara, y sin contemplar además shocks negativos relevantes desde la región, entendemos que la economía uruguaya va a transcurrir 2022, como mencionábamos antes, con un crecimiento económico sostenido. Nuestros últimos pronósticos apuntan a una expansión de casi 4% promedio anual. Si bien vale la pena advertir que esas proyecciones las cerramos antes de que comenzara esta nueva ola de COVID, a priori sin medidas de restricción por parte del gobierno y sin un repliegue muy fuerte en los hábitos de consumo de la gente, tendemos a pensar que el escenario sanitario no va a tener esta vez impactos demasiado significativos a nivel macroeconómico. Como comentábamos antes, el consumo va a tener un rol clave en el crecimiento previsto para este año. Y las exportaciones van a también seguir empujando, a nuestro juicio, aunque ahora de la mano de los servicios, sobre todo por lo que está haciendo la reactivación del turismo con la apertura de fronteras. Al mismo tiempo, y creo que lo mencionaba Florencia al pasar hace un ratito, estamos proyectando una moderación de la inflación este año. Nuestro pronóstico puntual es que cierre el año en torno al 6,5%. Eso es en la medida que pensamos que no se van a repetir subas de los precios de los alimentos y de los combustibles tan intensas como las que vimos en 2021 y contemplando también un escenario de política monetaria un poco más restrictiva, como comentaba recién. Dicho eso, la verdad que el escenario de inflación internacional es clave, es un frente que todavía es bastante incierto, lo mencionaba hace un rato, y al mismo tiempo, si seguimos teniendo presión de inflación externa y no vemos una moderación de la inflación local, es importante marcar
remarcar que difícilmente veamos recuperación del salario real en 2022, es otro elemento que mencionaba recién Florencia, la recuperación del salario real está muy atada a que efectivamente podamos ver una caída de la inflación en Uruguay, así que ese es un frente realmente clave de la proyección de este año. A ver, en suma, Romina, diría que aunque el escenario base no está exento de riesgos, tanto externos como internos, y aunque el balance de riesgos a nivel externo se ha venido deteriorando un poco, en Exante manejamos un escenario central bastante favorable para la economía uruguaya. Persisten desafíos nada menores en el corto y mediano plazo para la gestión de la política económica, pero si no hay grandes cambios a nivel externo, en las condiciones financieras, en las condiciones de precios internacionales, Uruguay tiene una nueva oportunidad, nos parece que tiene una nueva oportunidad para apalancarse en su imagen país, en el buen contexto internacional, para sentar las bases para un crecimiento más fuerte en los años que vienen, más fuerte de lo que veníamos viendo antes de la pandemia. Esperamos que podamos aprovechar esa oportunidad porque la verdad que es una buena noticia y es muy meritorio, digamos, haber vuelto a las condiciones de 2019, pero Uruguay no estaba en una situación confortable en ese momento, venía creciendo poco, venía perdiendo empleo, venía sin mejorar los indicadores de pobreza, por poner algunos ejemplos. Entonces, retomar valores prepandemia en muchas variables es una vara que seguramente se queda corta para atender las aspiraciones que todos tenemos respecto a nuestro país y a las condiciones de vida de la población, y por eso remarcamos tanto esto de la necesidad de dar continuidad al proceso de crecimiento. Tamara Yandi y Florencia Carriquiri, economistas socias de la consultora Exante, muchas gracias a las dos, como siempre. Gracias por esta charla un poco más extensa, entonces, que nos permitió hacer un balance, un repaso de lo que pasó en la economía en 2021 y sobre todo ver esto, ¿no? Cómo se para la situación y cómo nos paramos ante este 2022 que estamos conversando. La seguimos en los próximos días, entonces, ya ahí más abocados a alguno de estos indicadores puntuales, como siempre. Un abrazo a las dos, ¿eh? Muchas gracias por la invitación.